Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, revisaremos el programa RIM MF3 para practicar la catalogación de RDA sin usar formato MARC. En la descripción de este video les voy a dejar un link para que puedan descargar el programa RIM MF3 y en esa misma página podrán encontrar información en español, sobre todo tutoriales que me parece que sería importante que revisaran para poder irse familiarizando un poco con este programa. Desde ahí, desde luego, también pueden obtener los archivos necesarios para hacer la instalación en su equipo y poder trabajar de lleno con este programa. Como vemos en las opciones de descarga, permite dos posibles formas de ejecutar el programa. Primero, desde una instalación estándar, que bueno, implica instalar en un equipo en concreto, con sistema operativo Windows, el programa. Hay otra opción de instalación con una memoria externa, creando archivos ejecutables que se pueden realizar desde cualquier memoria externa o interna de un equipo de cómputo. En mi caso, yo es la que utilicé, quería probar la solidez sobre todo, pensando también en que los mismos fabricantes de software dicen que esta versión es un poco menos sólida que la instalación estándar. Yo pude revisar ambas y me pareció que ambas eran muy sólidas. De la de memoria externa me pareció que era incluso, creo que un poquito no tan rápida como es la instalación estándar, sin embargo, tienen las mismas funciones y bueno, opera más o menos similar. Únicamente en cuanto a la velocidad, sí es un poco más lenta, pero les permite trabajar desde distintos equipos de cómputo sin tener que estar instalándolo en cada uno de ellos. Aquí, sobre todo, si son estudiantes y están en distintos equipos de cómputo, seguramente agradecerán mucho esta versión ya que les permite trabajar desde una memoria USB en cualquier equipo en el que estén, únicamente pues conectando su memoria USB, trabajando, y ahí mismo dentro de esa memoria USB les irá guardando todos los registros que ustedes vayan generando. Entonces, bueno, les comento, yo trabajé con esta instalación con la cual me dio un archivo zip, desde el cual, bueno, al descomprimirlo me da estas opciones. Si ustedes usan la instalación estándar, pues únicamente les dará un archivo ejecutable que ustedes podrán eh, pues echar a andar, y ya que lo echen a andar, pues podrán ir viendo las distintas opciones de instalación. Les recomendaría en ese caso que utilicen la instalación eh, que les pueda generar un icono en su escritorio, ya que se resguardan todos los archivos de programa en una carpeta que está un tanto oculta y que no se encuentra tan fácilmente. Y bueno, la desinstalación es muy complicada también. Entonces, pues sí, la idea es que lo tengan lo más accesible posible. Y bueno, de ahí también yo les recomendaría que si quieren ver en todo momento dónde está el programa, mejor utilicen la instalación desde una memoria externa. Si ese fuera el caso, pues bueno, aquí tenemos los distintos programas para operar pues este software, y en este caso tendríamos que dar doble clic en rimmf3.exe, que es nuestro ejecutable para echar a andar el programa. Una vez que lo ejecutamos, lo primero que nos va a pedir es hacer un prefijo para los registros que estamos colocando. Yo en este caso elegí la palabra record y es únicamente lo que me pidió para, bueno, mantener el orden de los archivos que van a ir generando mis registros. Y bueno, una vez empezando ya podemos empezar a generar nuevos registros que, como vemos, mantienen la estructura de RDA, de obra, expresión, manifestación, ítem, y también de otras entidades como persona, familia o entidad corporativa, e incluso todavía otras como nomen, evento y lugar, que como vemos están más relacionadas con aspectos de la catalogación por tema. Y que bueno, vemos que aquí hay una estructura muy orgánica y muy relacionada con RDA, y como bien les mencionaba desde el principio, muy al margen de lo que el formato MARC establece en el orden de los registros catalográficos. Aquí será un orden más bien congruente con las pautas RDA y en ese mismo orden. En este caso, entonces, vamos a generar un nuevo registro para manifestación. Y una vez que den ahí, les dará las distintas plantillas que pueden utilizar. Y en este caso, vemos que hay para formatos de distintos documentos, como disco de audio, como videocassette, videodisco, en fin, partitura, todos aquellos distintos soportes de información que pueden tener nuestros recursos de información. Entonces, en este caso, pues yo lo voy a realizar con un libro. También hay para libro digital. Yo aquí lo voy a realizar como si fuera para un libro físico. Una vez que lo genero, pues me da una plantilla de captura que, como vemos, va muy congruentemente con RDA, como les decía. Si vemos, nos maneja qué pauta de RDA, el número exacto de la que implica cada uno de los atributos de la manifestación en este caso, y que vemos que siguen ese orden, van en orden numérico según las pautas de RDA. Esto nos va a permitir ir recordando y teniendo siempre presente qué pauta utilizamos para registrar qué atributo en particular
del recurso de información que estamos haciendo o del registro que estamos generando. En este caso, al ser un registro de manifestación, pues bueno, son los distintos atributos de manifestación que podemos encontrar en RDA. Y como vemos, el prefijo que coloqué de record aquí se mantiene. Y bueno, yo siempre me pregunté en esa instalación y fue uno de los aspectos más complicados mientras operaba el programa, ¿a dónde se va en concreto el archivo que estoy trabajando? Ya revisando, vi que está guardado dentro de la carpeta RIME-MF3, luego hay otra que también se llama RIME-MF3 dentro de la primera y una que lleva por nombre Data. Dentro de esta de Data pude encontrar ahí mi registro. Y aquí dentro de Data se irán guardando los distintos registros que yo vaya generando. Esto es importante sobre todo si quieren conservar estos registros más allá del programa, por si en algún momento quieren actualizar la versión o quieren llevarse únicamente los registros a otro lado, pues bueno, es importante ver en dónde se están guardando, porque el programa no permite guardarlo en la carpeta que tú elijas, lo guarda automáticamente en esta. Al momento, hasta donde he explorado, no encontré que me permitiera que yo pudiera elegir la ubicación del archivo. Pero bueno, si ustedes al estar operando este programa lo pueden localizar, pueden dejar un comentario en este video indicándome mediante qué opción se podría realizar esto. De mientras, les comento que bueno, dentro de esta carpeta es donde se está guardando todo. Aquí está la ruta completa de donde se está guardando el registro. Y bueno, aquí ya puedo empezar a registrar título propiamente dicho, otra información sobre el título, mención de responsabilidad, es decir, los distintos niveles que van congruentemente con las pautas de RDA. Como vemos en la última columna de A a P, tiene unas flechitas verificadoras que si ustedes las indican, les va a poder, más adelante verán cómo armando partes concretas de atributos de manifestación en una sola línea para que las puedan ver todas juntas. Esto parece no tener mucho sentido ahora, más adelante veremos a qué me refiero exactamente con esto. Y bueno, pues únicamente estoy registrando cómo se llama exactamente el atributo de manifestación y en qué pauta de RDA lo podemos encontrar. Si aquí tenemos el acceso a RDA Toolkit o incluso a la versión de RDA impreso, veremos que nos da qué pauta exactamente es la que se refleja en ese atributo de manifestación en particular. Y esto nos va a ayudar a concebir el registro catalográfico no por el formato de codificación del lenguaje de marcado, sino por el sentido que le da nuestro código de catalogación. En este caso, recursos de descripción y acceso. Y aquí, bueno, me encontraba capturándolo y veo que tengo que registrar la fecha de copyright que difiere de la fecha de publicación. Entonces, yo aquí tendría que insertar el símbolo de copyright. Eso lo puedo realizar desde el menú Edit, que me permite editar todo lo que está en mi registro. Entonces, en este caso vemos que me permite también agregar algunos símbolos que no se encuentran muy fácilmente en todos los teclados. En este caso yo voy a agregar el de copyright, pero vemos que también el de fonograma, incluso por aquí da los del lugar no identificado, fecha no identificada, nombre de publicador, distribuidor, fabricante no identificado, que como vemos pueden ser muy útiles sobre todo al momento de registrar esta parte cuando no se encuentra ese atributo de manifestación en concreto, que como vemos en las pautas de RDA es importante colocar. Y bueno, aquí nos ahorra la verdad bastante de escritura porque bueno, ya nos coloca incluso con la puntuación que el mismo código de catalogación establece. Entonces yo ahí lo logré agregar y bueno, es este que tenemos acá y le di en la opción Save. Lo que les comentaba de las palomitas verificadoras del lado de la columna de AAP, pues son la información que vamos a ver aquí en Composite Key, que nos va permitiendo ir viendo los distintos atributos de manifestación que están en nuestro recurso. Pero bueno, también dentro de la opción de File podemos ver distintas opciones para exportar estos registros. Podemos exportarlo directamente a formato MARC, a RDF y a XML, que como vemos, pues bueno, nos permite pues pasar de no tener nociones de un lenguaje de marcado a llevar nuestro registro a un lenguaje de marcado en particular. Y aquí, bueno, no es que es una invitación a no saber nada de formato MARC, porque desde luego saber formato MARC es muy importante para realizar estos registros, pero nos permite pensar el registro más allá del formato. Incluso si estamos aprendiendo formato MARC, poder hacer comparaciones entre la captura que hicimos sin contemplar formato MARC y cómo ésta se exportó a un formato MARC de cierta estructura. Y aquí es la parte que me parece más importante de este programa, ya que permite irme familiarizando tanto con RDA como con formato MARC sin que yo me dé cuenta, porque yo únicamente estoy llenando una plantilla de captura, pero al hacerlo estoy empezando a interiorizar las pautas de RDA y al interiorizarlas me permite también ver cómo lo puedo reflejar esto en un registro computarizado y desde luego en formato MARC o en cualquier otro lenguaje de marcado. Y aquí es la parte que me parece más valiosa de esto,
sobre todo si uno es estudiante para poder estudiar a mayor profundidad este código de catalogación. Entonces les decía, si dan clic en la opción Save, pues bueno, les va a guardar su registro y bueno, ya tendrían su registro guardado con la información en Composite Key de los atributos de manifestación que ustedes verificaron que quieren que aparezca. Además de esto que ya les comentaba, hay distintas vistas para nuestro registro. Hay la vista RDF, la de OPAC, la de Excel y la de XML. Esto nos permitirá ver cómo se vería nuestro registro más allá de esta plantilla de captura. Hay varias que son interesantes, la verdad, por cuestión de tiempo únicamente revisaremos la de OPAC. La de Excel me parece que también es importante, sobre todo si están familiarizados con este programa de hoja de cálculo, para poder ver los campos por separado y poderlos analizar minuciosamente cada uno. En este caso, si doy clic en la vista de OPAC, vemos que me da una vista muy similar a como la tendría en cualquier sistema integrado de gestión bibliotecaria con OPAC. Y vemos que, bueno, me da el nombre de cada campo y me da cada uno de los atributos de manifestación que podemos encontrar. Estos atributos de manifestación que vemos aquí reflejados guardan congruencia con los que estuvimos capturando en nuestra plantilla de captura. Entonces, bueno, de cierta forma me permite verlo ahora como lo vería a un usuario de la biblioteca, de una biblioteca determinada, y poder ver pues todas estos distintos atributos de la manifestación, les repito, más allá del lenguaje de marcado. Bueno, también como vemos, tiene otras opciones para registrar otras entidades. En este caso, registrando la entidad de persona para el caso de un registro de autoridad de autor personal o simplemente de persona como tema. Cuando lo registre, pues bueno, me va a dar distintas plantillas. Dentro de esas plantillas para registrar el registro por persona, tenemos esta que les estoy señalando de este lado, que me pareció la más completa para estar registrando nombres personales. Como vemos, bueno, me da una estructura muy similar a la que me daría una plantilla de captura de formato MARC para registro de autoridad de persona. Y vemos nuevamente estas pautas de RDA bien señalizadas de cuál es cada una y con qué atributo de esta entidad corresponde. Y aquí ustedes se preguntarán seguramente cómo puedo repetir algún atributo en particular que sea sujeto de ser repetible. Y en este caso, pues vemos que del lado de los cuadros de color verde del lado izquierdo, tenemos distintas opciones. En este caso, la opción copy me va a permitir repetir ese campo en concreto que esté señalando con el cuadro que le corresponde. Esto me permitirá, pues bueno, tener como repetibles cada uno de estos atributos. Les repito, más allá de que en formato MARC esta sea una etiqueta repetible o no repetible de este atributo. Y esto nos permite también, bueno, de cierta manera, ir interiorizando también la estructura y el por qué un campo puede ser repetible o no repetible dentro de formato MARC. En este caso, como nos permite borrar y repetir lo que sea, pues bueno, únicamente se borraría y ya, pero nosotros iríamos aprendiendo sobre la construcción de los registros, cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente, incluso cuándo es incongruente realizar una repetición de pues de algún atributo en particular. Entonces, bueno, en el caso, pues aquí fue una variante de nombre que sí es repetible en formato MARC y que bueno, también en este sentido es repetible en cuanto a la estructura de RDA, porque una misma persona puede tener distintas variantes de un mismo nombre. Entonces yo aquí doy en la opción copy, pero también hay otras como borrar, que borraría, pues digamos, la línea, el campo, el atributo, despejarlo, es decir, todo lo que escribí, borrarlo y dejarlo en blanco, y bueno, cambiar etiquetas, intercalarlas entre sí, cambiar incluso el orden de las etiquetas. Aquí me las está dando en el orden de cómo se mostraría según las pautas de RDA, en cómo están registradas dentro del mismo código de catalogación. Una vez copiada, vemos que, bueno, me hizo otra variante de nombre. En el ejemplo que yo les coloco acá, pues tiene dos variantes de nombre esta misma persona. Vamos registrando cada una de las partes de nacimiento y muerte, periodo de actividad, género, lugar de nacimiento, todos aquellos atributos particular de persona que nos pide registrar las pautas de RDA. Nuevamente las vamos registrando y podemos del lado de la columna de AAP ir marcando con una palomita todas aquellas que queramos que aparezcan en la parte donde vamos viendo cómo se va generando nuestra línea con los atributos particulares de esta entidad. Igual, habría que darle guardar para ver cómo la va construyendo
down de una vez en la opción de Save, que como vemos, aquí también podemos exportar a formato MARC, a RDF y a XML. Como vemos, a distintos lenguajes de marcado para trasladar este registro a un lenguaje de marcado. Y esto, como bien les decía desde un principio, nos permite también aprender sobre el mismo lenguaje de marcado. En este caso, bueno, ya di la opción Save y me va generando cómo va quedando en pocas líneas mi punto de acceso autorizado. En este caso, Sateaga Ramírez Josefina, con fechas de nacimiento y muerte y con la ocupación. Todos estos derivados, como bien les decía, de las pautas de RDA. Y aquí la vista de OPAC, que les recuerdo, es muy importante si lo quieren ver desde una perspectiva del usuario y me permite ver pues las distintas partes de cómo cada uno de estos campos se llama y cómo voy ocupándolo con cada uno de los atributos de esta entidad. En este caso, al ser nombre personal, pues bueno, con los distintos atributos que puede tener una persona. Bueno, ahora les hablaré de ventajas y desventajas que encontré en este programa. Primero, una de las ventajas más importantes me parece que es la posibilidad de practicar estas pautas de RDA más allá del lenguaje de marcado. Muchas veces se habla de formato MARC, de XML, de BFrame, de todos estos lenguajes de marcado que mantienen una estructura que a veces no es congruente del todo con los códigos de catalogación. Entonces, si pensamos el código de catalogación más allá del lenguaje de marcado, esto nos va a permitir también comprender cómo es el lenguaje de marcado y desde luego cómo adaptar esos atributos a dicho lenguaje. Pero si empezamos practicando las RDA por sí mismas, en algún momento, digamos, por añadidura de tanto practicarlas, podremos ir comprendiendo cómo se materializa esto después en un lenguaje de marcado. Me parece que un proceso educativo completo podría ser empezando viendo únicamente las pautas RDA más allá de su lenguaje de marcado y luego trasladarlo a dicho lenguaje. En este sentido, me parece que el programa cumple una función como herramienta educativa pues importante porque permite esta práctica de manera sencilla. Por otro lado, este programa también permite familiarizarse con las pautas de RDA. Como ya les comentaba, son las pautas las que indican qué atributo es el que se va a ir indicando y no un lenguaje de marcado con etiquetas predefinidas. También he de comentarles que otra ventaja es que va acorde con la estructura y concepción de RDA, sobre todo en el aspecto de entidades. Veíamos que refleja las distintas entidades y se pueden generar registros de cada una de estas entidades, lo que desde luego pues va a permitir comprender en su esencia cada una de estas entidades y la pauta RDA que va implícita en cada una de ellas con sus atributos. Permite exportar e importar a lenguajes de marcado, que es esta parte que veíamos de pasarlo a XML, a formato MARC, e incluso a otros que no son lenguajes de marcado como Excel, que bueno, va a permitir una visualización diferente de esos atributos aterrizados a distintos lenguajes de marcado. Al exportar e importar nos permite analizar estructuras más allá incluso de lenguajes de marcado y de pautas y establecer un balance entre ambos para tener un registro pues que sea equilibrado y que no contravenga ni el código de catalogación ni el lenguaje de marcado que se va a utilizar. Otra ventaja que le veo es que tiene distintas vistas. La de OPAC que les decía que me parece que es la más útil porque me permite verlo desde una perspectiva del usuario y ver cómo lo visualizará el usuario y qué tan útil le puede resultar este registro. Pero también hay otras vistas como Excel y en los distintos lenguajes de marcado que ya hemos comentado. Dentro de las desventajas que encontré, pues lamentablemente excluye en manifestaciones el análisis de contenido. Como vemos cuando estábamos realizando el registro, no hay una etiqueta en particular para la catalogación por tema, es decir, para colocar la catalogación por tema que se le está realizando a una manifestación y tampoco el número de clasificación. Que como vemos, bueno, esto es una parte importante de los registros catalográficos, sobre todo de las manifestaciones que aquí están omitidas. Aunque bien, el análisis de contenido en lo que se refiere a catalogación y clasificación, sobre todo en clasificación, está presente en otras entidades, como lo puede ser en las de persona, entidad corporativa, en la de nomen, en todas aquellas que no pertenecen como tal a la obra y que también, bueno, de cierta manera, pues mantienen esa estructura de la catalogación por tema, sobre todo en el nomen, que es la forma, ya sabemos, de mencionar y verbalizar un tema que regularmente se encuentra en lenguajes controlados. Dichos lenguajes controlados corresponden al análisis de contenido y a la catalogación por tema. Entonces, vemos que no es excluida del todo, pero sí es excluida de atributos de manifestación. Y esto es congruente también con RDA, ya que en RDA al momento no menciona esta parte dentro de atributos de manifestación. Entonces,
para ser congruente con RDA, tiene que excluir esta parte y bueno, el registro pareciera quedar un tanto incompleto, aunque puede quedar completo vinculándolo con la generación de otras entidades. Si vincula esas otras entidades de tema, de nomen, de entidad corporativa, de evento, de lugar, al registro de manifestación, pues bueno, se mantiene esta vinculación que sí se puede hacer, pero que corresponde a las funciones avanzadas de este programa. El cual, por cierto, no es un sistema integrado de gestión bibliotecaria, eso es muy importante señalarlo, ya que no puedo generar un OPAC como tal con este programa. Este programa me parece que es únicamente para realizar prácticas, para ir entendiendo y analizando cómo son las pautas RDA, para analizar registros ya existentes, para generar unos propios, pero no para administrar una biblioteca y menos para conformar un catálogo. Este es un punto débil que, bueno, en realidad no lo es tanto porque el programa no aspira a ser un sistema integrado de gestión bibliotecaria. Quizá a futuro los desarrolladores ya se planteen la idea de generar un pequeño sistema integrado de gestión bibliotecaria y bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Toma algún tiempo familiarizarse con opciones avanzadas, es lo que les comentaba. Incluso el guardado de los archivos es un poco complicado si no está uno muy familiarizado con la exploración de archivos dentro del sistema operativo Windows. Y sobre todo con algunas opciones que son muy avanzadas y que a veces queremos encontrarle y que bueno, a veces no están o a veces están, pero están en un menú que no parece intuitivamente el adecuado. Entonces, aquí es mucho familiarizarse con el programa, estar adentrándose en sus funciones lo más que se pueda y leer los tutoriales existentes. El guardado de archivos, como ya vimos, pues no es tan transparente, de cierta forma sí los guarda, pero los guarda en carpetas que no son de fácil ubicación. Y una debilidad que yo considero muy importante y que a futuro quizás sí contemple este programa, es que en el momento actual no se conecta con el protocolo Z3950. Esto la verdad es que haría muy completo el programa porque permitiría extraer registros como tal de otras entidades catalogadoras, se me ocurre por ejemplo de la Biblioteca del Congreso, para pues empezar a analizarlos y ver cómo trasladar esa estructura rígida de formato MARC a las pautas de RDA y a este orden, y de ida y vuelta. Entonces esto permitiría un análisis minucioso de los distintos registros catalográficos que están en los distintos catálogos que se puede acceder a ellos mediante este protocolo Z39.50. Entonces, bueno, todavía queda pendiente esto, pero en general me parece que este programa es muy bueno, sobre todo si eres estudiante de bibliotecología y de catalogación y quieres ir adentrándote poco a poco a las RDA, me parece que este programa es ideal para empezar a realizar prácticas con este código de catalogación. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco mucho por ver este video. Los invito a que vean los distintos videos que están en este mismo canal, a que se suscriban, a que den like. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo video.